Hay un poquito más de fuerza ahora. Vamos a buscar, estamos ayer viendo sobre azúcar y estamos viendo del ingenio guavirano, ¿eh? Entonces, vamos a buscar ese ingenio nuevamente. ¿Dónde está? Aquí. Dos pupils. Bien. Oh. Vamos a poner este ladito. Guavirá. Plástica en Guavirá. A ver si este es 21.545 caras. Listo. Ahora sí. Se va la bolita. ¿Le di grabar? Sí, ¿no? Ya estamos grabando. Sí. Bien. Ya habíamos empezado a ver esta práctica de una estudiante, la Gabriel, donde les decía de que los estudiantes de ingeniería química tienen que ir a una fábrica y sacar todo aquello que esté referido a los procesos. Y les decía de que esta es la forma en que el estudiante empieza a tener contactos con las empresas, ¿no? Pero ustedes tampoco pueden quejarse porque por lo menos yo siempre estoy transmitiendo en mis clases algo que aunque sea que se vea en foto, pero ya a nada, ¿no? Entonces, ya hemos visto dónde está su ubicación. De forma personal, unas 5 veces he ido a hacer inspecciones. Si las encontrara esas fotografías, se las mostrara para que ustedes pudieran ver. Más que todo la planta del ron. Muy interesante. Es una plantita chiquita, pero muy interesante. Bueno, los que conocen Montero deben más o menos haber visto esta planta, es demasiado grande. ¿Ya? Y bueno, todos los productos que están referidos al proceso de producción de azúcar generalmente están referidos bajo norma. De tal manera de que cuando yo iba y hacía extracción de muestra, esta estación de muestra había que llevar a los laboratorios que son certificados por el Ministerio de Salud. Y los únicos dos laboratorios son el LABROP y el Biocenter. El LABROP corresponde a la Gabriel. Entonces, uno de los problemas que hubo aquí grave fue que cuando yo vi los resultados, habían varios parámetros que estaban fuera de las especificaciones. Y al hablar con el jefe de planta, un ingeniero, un apellido medio raro, me imagino que con 30 años de experiencia el hombre se enojó conmigo, me dijo, no, que cómo puede ser, que nosotros hacemos nuestro análisis. Y bueno, entonces yo le dije, para solucionar ese caso, haremos un muestreo nuevamente. Y se procedió a hacer un muestreo nuevamente. Entonces, efectivamente, los nuevos análisis demostraron que algunos parámetros habían salido fuera de lo que exige la norma boliviana. Y como ellos se quedaron con una prueba de testigo, entonces ahí se constató de que muchas veces pueden ser descuidos que se dan en el proceso de producción por parte de los operadores, hasta de los mismos laboratoristas, ¿no? En laboratorio, el jefe del laboratorio
un compañero de la U, viejo igual que yo, y pude ver otro compañero más, y varios estudiantes que fueron mis alumnos en seminario de ingeniería química. Entonces, a veces uno topa en la vida profesional, encuentra colegas, y a veces pasa esto, ¿ya? Es la perra. Ya. Bueno, efectivamente eso pasa. Nadie es perfecto. Después, la producción de alcohol, son muy bonita la planta, lo de Viabolum, ya habíamos hablado ayer. Hablamos bastante ya en aceite, en los procesos de producción de aceite, la importancia que tiene la captación de agua propia, porque los volúmenes empleados, peor en estas fábricas que son grandes, son altos volúmenes de agua que consumen. Bueno, pero siempre está relacionado a la forma de darle un tratamiento, de la forma de recuperar el agua, en especial aquella que se emplea en los procesos de intercambio de calor. Esto de acá, lo de las resinas, les mostré un trabajo que recientemente defendieron. Y bueno, me hubiera gustado, bueno, ya se han llevado operaciones unitarias. Cuando me toque volver a dar operaciones unitarias, voy a entrar en la parte de asociación a enseñarles esto. Bueno, estos son los intercambiadores de iónicos para conferir al agua lo que viene a ser un agua blanda. Y ese término es nada más que la eliminación de los iones calcio y magnesio que contienen al agua una dureza temporal. Bueno, esto de acá está debido a la forma de prevenir efectos corrosivos que puedan generarse en los calderos, peor si son de alta presión. Los calderos se constituyen en equipos de alto riesgo, de tal manera que el calderito que se dispone en el laboratorio de proceso no es cualquiera que debe manipularlo. Lamentablemente el flaco que había ahí ya cumplió, y ese era uno de los buenos ayudantes de laboratorio. Se estaba buscando, si por ahí alguno de ustedes tuviera interés, se está buscando un auxiliar de laboratorio. Bueno, si alguien tiene interés, me confirma. Bueno, aquí vemos lo que este estudiante ha hecho es una distribución o circuito del agua a los distintos equipos que tiene la planta de producción. Entrar en detalle no es suficiente. Por otro lado, habíamos visto de que, hasta en el video, de que los ingenios aprovechan, ¿ya? O sea, fíjense, está ligado a un proceso que la misma naturaleza genera. Si ustedes ven acá, la caña, ¿es el resultado de qué? Es el resultado de un proceso natural en la cual al sembrar, ya, estas especies vegetales van absorbiendo la energía solar, van absorbiendo el dióxido de carbono. A través del agua se van formando un complejo que va siendo parte de esa estructura. Entonces, ahí es de que el azúcar en su interior se forma. Lógicamente que llegan a un porcentaje de tener de azúcar y lo demás es fibra, es hoja, ¿no es cierto? De tal manera de que cuando entra el proceso, todos esos residuos sólidos que se han desarrollado a través de los procesos fotosintéticos se convierten en material que se utiliza para la combustión. Ese bagazo
ya cuando se convierte de una energía química a una energía mecánica, esto es termodinámica. La primera ley de la termodinámica es a través de una turbina se genera energía eléctrica. Y la energía eléctrica, a veces ellos la comercializan al sistema integrado nacional. De repente por ahí hay algunos de ustedes que trabajan y conocen. Bien, entonces, pero para el arranque, en cada zafra ellos empiezan a emplear la energía suministrada por la CRE, ¿no? Entonces ahí es de que esto, cuando ustedes vayan a alguna fábrica o empiezan a trabajar, ahí van a ver la importancia que tienen los transformadores. Bueno, en este caso de los servicios de vapor o generadores de vapor, generalmente son calderas muy grandes. Les he dicho a ustedes, fíjense las presiones, si se dan una tabla termodinámica, peor estas temperaturas. Y este de aquí, por ejemplo, este último caldero, casi se aproxima a la temperatura crítica del agua, en lo que viene a ser la temperatura crítica para el sistema líquido vapor saturado. Bien. Bueno, entonces el servicio de combustible, por ejemplo, allá o acá vemos de que se considera el bagazo como una de las principales materias que son empleadas para generación de vapor, el gas también, en este caso para iniciar el arranque en las calderas, ¿no? Y gasolina y diésel para los vehículos, montacarga y otros. Esto de acá, yo antes enseñaba en operaciones unitarias, pero como ha cambiado bastante, es una operación unitaria de humidificación, en el sentido de que el aire es el fluido que enfría el agua caliente que proviene de donde se empleó el agua para refrigerar intercambiadores condensadores. Entonces el aire, al ser insuflado y entrar en contacto con el agua que cae en forma de partículas finitas, enfría. Es lógico que parte de esta agua se condensa, se pasa a la fase del aire. ¿Y qué es lo que pasa? Se humidifica el aire, aumenta su contenido de humedad. De ahí el término de la operación unitaria, humidificación. Esto de acá les decía, los que viven por el lado de San Aurelio, por ejemplo, estas piscinas antes eran más notorias, porque las últimas veces que he ido a hacer la inspección he visto de que gran parte de estas áreas, porque estas piscinas ocupan bastante área, han sido reemplazadas por torres de enfriamiento de tiro mecánico. Pero en empresas donde disponen bastante área, es económico, ¿no? Porque se aprovecha, lógicamente, en enfriar el agua por un medio que implica menos costo, ¿no? Bien. Estos son los equipos, los análisis que hacen. Así que no voy a entrar en detalle porque esto más compete a los ingenieros químicos. Esto de acá ya lo había explicado, lo habíamos visto el video. Y la mejor cosa es ver el proceso cuando lo vemos mediante diagramas o esquemas de proceso. Entonces, todo balance en materia generalmente se inicia con esto, con la composición de esta caña, en la cual ustedes pueden ver de que, lógicamente que acá nos genera un valor de 14, pero en la vida real puede haber cañas que tengan por debajo de 14 de azúcar, de 100 kilos o 100 gramos de caña, haya 14 gramos de azúcar. Bueno, entonces, habíamos visto de que el proceso se inicia
en la recesión de la caña, que puede ser caña fresca, quemada o integral. Hay veces que vemos los camiones que pasan con sus hojas, o sea, prácticamente tal como la sacaron del campo, ¿no? Y lógicamente que se somete a un peso al camión que está transportando y se verifica más que todo los grados Brix, que significa la concentración de azúcar que está aportando esa caña que se está recibiendo. En el Brasil le denominan ATR, azúcares totales reductores, es la abreviación. Si la caña entra en forma directa, va hacia la mesa de alimentación, donde se inicia el proceso con el proceso de trituración mediante cuchilla. Si no se alimenta en forma directa, entonces se estiva. ¿Qué significa esto? Estivar. Puede ser que el camión esté ahí hasta que llegue el momento en que entre esa caña al proceso. En caso contrario, tenerlo, como dicen ahí, en el canchón o patio, colocar la caña hasta que llegue su momento que sea empleada en la producción. Bien, entonces aquí tenemos las mesas de alimentación. Este esquema nos muestra precisamente lo que ustedes están viendo acá, estas cuchillas, que empiezan a efectuar un proceso de corte. En operación unitaria, esta es una operación que está referida a reducción de tamaño mediante corte, ¿no? Y hay otros equipos que minimizan todavía, que son conocidas como desfibradora, ¿ya? Y esa caña ya desmenuzada, por ahí pueden tener algunos elementos metálicos. Consiguientemente, a través de un electroimán se separa, ¿no?, de esa corriente que va a alimentar hacia los molinos o trapiches, ¿ya? Bien, entonces, aquí la molienda, habíamos visto en el video, hay dos procesos de obtención del jugo. Uno, mediante molinos que están colocados en serie o mediante el proceso de difusión. Entonces, esa caña preparada que entró acá, ¿ya? Se sigue, podemos decir, exprimiendo, sacándole el jugo, como quien dice, y ese jugo cae en esta batea y mediante una bomba se envía a un filtro. Ese filtro va a eliminar partículas sólidas que tiene ese jugo a través de estos filtros rotatorios. Y bueno, se tiene de que aquí los primeros jugos son de más alta concentración. En el video hemos visto de que los procesos de difusión permiten llegar a extraer hasta el 98% de azúcares. Este proceso de molienda no es posible extraer más del 90%. Quiere decir de que algo de azúcar queda en los residuos, ¿ya? Pero parte de aquello que viene a ser, digamos, el material sólido de este prensado se envía acá. Aquí se dosifica agua, lógicamente, para seguir extrayendo jugo, ¿ya? Y se envía al filtro rotatorio. Lo mismo pasa con el molino 2, 3, 4, donde se va haciendo ese circuito en el aspecto de poder extraer más de ese material sólido que es lo que resulta del proceso de alimentación acá a la primera, vaya haciendo un proceso de extracción del azúcar de ese material. ¿Ya? Bien, ustedes están viendo acá
lo que han visto en ese dibujo. Acá hay un molino, ¿ya? Aquí hay otro, aquí hay un tercero y acá un cuarto, ¿no? Entonces, fíjense de que esto de acá, que salió del primer molino, esto todavía tiene azúcar. Entonces entra el segundo molino, se sigue prensando y se va extrayendo digamos, el azúcar que aún pueda contener este material. Bien, lógicamente que de aquí ya obtenemos el bagazo, ¿no? Porque en el filtro rotatorio siempre este jugo que vemos acá que sale arrastra parte de fibra, ¿ya? Bueno, todo lo anteriormente expuesto en este esquema, ¿ya? El jugo que salen de los trapiches entran a un sistema de balanza, se pesan, ¿ya? Y después se depositan en, como ustedes ven acá, este es un tanque donde el jugo va a empezar a precipitar las partículas sólidas en forma natural. Los más pesados se alimentan. Hay una clarificación de este jugo, de tal manera de que en una altura dada, ya donde no haya arrastre de esos sólidos que se inventaron, a pesar que tiene un desnivel, a través de bombas se envían a donde este jugo va a recibir un tratamiento químico que permitan aún más separar esas partículas sólidas. ¿Listo? Bien, entonces esa depuración que tiene todavía partículas sólidas y componentes que no son deseados, se somete a un proceso de sulfitado. Este proceso, los primeros que lo implementaron fueron los de Aguaí. De ahí era de que cuando salieron al mercado, decían que era la primera empresa que sacaba azúcar por este proceso de sulfitación. Este proceso de sulfitado ya está relacionado en primer lugar, a generar el dióxido de azufre a través de la quema de azufre. Este gas entra en contacto con ese jugo que sale del proceso de sedimentación natural y a través de una torre de absorción en contracorriente, ambos fluidos, uno por abajo, el gas y el jugo por arriba, esparcido en forma de partículas, se produce el proceso de la operación unitaria conocida como absorción. La absorción es nada más que la inserción de un componente de una fase, en este caso gaseosa, en una fase líquida. Bueno, entonces, esta es una operación unitaria que cuando toca operaciones unitarias a uno, y si lo han visto conmigo, he mencionado algo de esto. Bien, les decía de que se produce una inserción de este dióxido formando este ácido débil y lógicamente tiene su explicación por qué se efectúa este proceso de sulfitado. Más que todo, al bajar el pH como es un ácido débil, ya inhibe el desarrollo de algunos microorganismos que son afectados cuando el pH se disminuye. Va formando complejo, ¿ya? Y lógicamente inhibe la formación de compuestos que generan color. Posteriormente va a disminuir la viscosidad y esto va a permitir mejorar y optimizar los procesos siguientes, más que todo en el de cristalización. Bueno, la coloración esa que ustedes han visto, así color rojiza, es nada más por la presencia de hierro. De tal manera de que ya esto, por ejemplo, yo lo había vivido cuando
hacía tratamientos por cementación, floculación en una fábrica de gaseosa. Y en este caso se producen complejos, ¿no? Que comunican, dan esa correlación. Aquí hay una relación de ferroso, ¿ya? Hay una reacción que de hierro 3 pasa a hierro 2. Y el encalado es nada más que la neutralización del jugo sulfitado por la adición de cal. Aquí recuerdo que un colega decía que había venido a otra universidad, había ido a hacer visita con sus compañeros, en caso de que le dieron la bienvenida. Y cuando llegaron a un ingenio, vio este proceso y dijo, no, yo nunca más uso azúcar. Pero es que ese es un proceso, químico que tiene una razón de ser. Entonces no es porque vamos a echar cal y que va a formar parte del alimento que está destinado a la población. Es algo que está dentro del proceso. Y yo lo escuché y dije, bueno, ojalá que ustedes no sean de esos tipos de ingenieros que me estoy criticando ahora. Tiene su razón de ser, ¿ya? Hay una contrastación porque hace rato se formó un ácido débil y ahora con la cal ustedes van a contrastar lo que viene a ser el pH de ese jugo, ¿ya? Entonces dice neutralizar la acidez del jugo provocada por la sulfitación y de esta forma evitar pérdidas por inversión o descomposición del azúcar. O sea, tiene su porqué, ¿ya? Son reacciones químicas, jóvenes. O sea, acá la cal con ese ácido va a formar este componente que generalmente precipita, ¿ya? Bueno, después se producen reacciones en las cuales la cal con los fosfatos que tiene el mismo jugo, igual va a dar lugar a la precipitación de esta sal, que es un fosfato, ortofosfato cálcico, que de alguna manera u otra no son deseables que estén presentes en el jugo. Y se controla, ¿no? De que el pH a través de la cal llegue a tener un valor que oscila entre 6,8 a 7,2. Entonces de ahí, ¿no? Y ese proceso, tal como les decía hace rato, se inicia con la quema de dióxido de azufre y viene a ser a estas temperaturas. Precisamente ayer un muchacho me dijo que le ayude en su exposición y hizo sobre vino y usaba el proceso de sulfitación. Todavía no le haría la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a generar el dióxido de azufre? El dióxido de azufre es un gas y yo no lo vi en su proceso. Iba a ser dióxido de azufre, pero ¿de dónde lo va a adquirir? ¿Cómo lo va a adquirir? Entonces, aquí lo que me doy cuenta es de que el dióxido de azufre es usado no solamente en este proceso, ayer lo vi en el proceso de producción de vinos. Entonces ese gas que se genera entra por la parte inferior, esta es una torre de absorción, ¿ya? Donde este jugo ingresa por la parte superior, se disemina en forma de partículas finas, entra en contacto y se produce la formación del ácido sulfuroso. De tal manera de que hay que inhibir, bueno, algunos componentes en los cuales se adiciona una lechada de cal. Y en estas concentraciones, para obtener un jugo cuyo pH oscile entre 6,5 a 7,2 o 6,8 a 7,2 por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí se han mejorado las propiedades que tendrá ese jugo
para los procesos siguientes. Bueno, de aquí entonces es de que este jugo se envía a los calentadores, es decir, donde ya poco a poco se va a ir concentrando la cantidad de azúcar que tiene el jugo por evaporación del agua. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, este calentamiento, como ustedes ven acá, estamos viendo que este es un intercambiador. Yo pienso que en algunas de las materias lo han visto. Entonces el jugo entra, intercambia calor y vuelve a salir por la parte superior. Tiene una entrada y una salida por la misma parte. Lógicamente de que el medio que transmite calor es vapor, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos una salida de gases incondensables, como dice ahí. Hay una salida de este vapor que se dio calor, se condensó. Y por otro lado, tiene una salida para descarga del jugo. Bueno, esto se efectúa en estos tres equipos. Aquí supuestamente menciona 4, para 4 etapas, ¿no? Entonces, entrada, salida, entrada, salida. Entonces, fíjense, a veces cuán importante relacionar un esquema con una fotografía cuando uno no conoce la vida real. Entonces, esto es lo que ustedes pueden percibir aquí, jóvenes, que se va calentando en forma gradual. El jugo entra a 40 y sale con 108 grados Celsius. Aquí dice entre 105 y 108. O sea, puede oscilar entre estas dos temperaturas de salida. ¿Listo? Bueno, jóvenes, volvemos de aquí un ratito y continuamos. ¿Ya? Volvemos de aquí a un ratito, a la -4.